Buen día para todos. El día de hoy vamos a realizar algo muy sencillo, lo cual pues vendría a ser cómo instalar Tailwind en lo que vendría siendo pues una aplicación de React. Entonces pues vamos a comenzar. Antes de continuar con este video me gustaría hablarles del patrocinador de este video, Linode. Linode es una plataforma de alojamiento en la nube, la cual pues te permite que subas tus páginas web o si deseas quizás tener tu propio servidor privado, lo puedes hacer utilizando lo que vendría siendo Linode. Si deseas subir tu aplicación de React, pues puedes utilizarlo con Linode. Entonces, en este caso, al registrarse con el enlace referido que estaré dejando en la descripción, pues Linode te regalará lo que vendría siendo $100 para que lo utilices en los siguientes 60 días. O sea que pues puedes probar utilizando o creando máquinas, pues para mejorar tus habilidades o simplemente pues para alojar tus sitios web. Entonces, nuevamente gracias Linode por patrocinar este video. Para ello, pues lo primero que voy a realizar es instalar o bueno, crear un nuevo proyecto de lo que vendría siendo React. Entonces, pues abro la terminal y pues vamos a empezar a crearlo. En este caso, pues vamos a hacer un create by let's. Y bueno, esperamos acá un momentico a que pues instale esto. Y bueno, esperamos acá un momentico. No debería tratarse mucho, pero bueno, acá ya me estoy diciendo el nombre del proyecto. En este caso, pues voy a colocar install Tailwind React. ¿Viste? Vale. Y listo. Acá en este caso pues voy a utilizar React. Yo lo voy a utilizar con TypeScript por ahora. Si ustedes desean utilizarlo pues con JavaScript, no hay problema. Y listo. Acá simplemente voy a ir a cd install Tailwind y lo voy a abrir en Visual Studio Code. Acá pues lo que procedo a hacer, bueno, le voy a aceptar y pues voy a abrir una terminal normal y pues instalo las dependencias. Entonces, pin install y pues esperamos a que se instalen los paquetes de Node Modules. Mientras esto pues se instala, lo que vamos a realizar es, pues voy a abrir el navegador y pues vamos a revisar la documentación de Tailwind, pues que ahí está bien específico cómo se hace esto. En este caso, yo lo voy a utilizar con Vite, entonces Tailwind install con Vite, en este caso es este. Si ustedes lo van a utilizar con React App, pues buscan acá Tailwind, React App. Y esto lo lleva a esta página, lo cual pues les muestra cómo hacer la instalación, pero es muy similar. Entonces, en este caso pues simplemente lo que vamos a realizar es, en este apartado pues fue el que acabamos de crear, que ya pues fue la aplicación que generamos ahorita desde la terminal. Y ahora lo que vamos a realizar es instalar estas dependencias. Entonces simplemente pues copiamos esto, vamos a nuestra terminal, en este caso pues yo la tengo acá, ¿vale? Y pues pegamos ese código, le damos enter y esperamos a que instalen esas dependencias. Acá en nuestro package JSON pues se va a instalar lo que vendría siendo acá autopreface, que fue el que dijimos que lo instalara, el Tailwind CSS que está acá y el post CSS que está acá. Entonces instalaron estos tres paquetes y ahora pues ¿qué tenemos que hacer? Simplemente pues corremos el siguiente comando, que este pues ya lo que hace es inicializar lo que vendría siendo Tailwind en nuestro proyecto. Este nos va a crear un archivo acá de configuración de Tailwind. Acá está tailwind.config, el cual pues se va a encargar de el post CSS mapearlo pues para saber qué estilos vamos a utilizar en nuestros archivos. En este caso, en el content debemos de pasarle pues las extensiones. En este caso, como estamos utilizando React con TypeScript, pues normalmente se le pasa el index, como está acá, y se le pasa, bueno, esta otra línea, lo cual le dice que pues los archivos de extensión.js, TS en caso de TypeScript, JSX y TSX pues van a tener clases de lo que vendría siendo pues Tailwind. Entonces acá guardamos y pues vamos a correr npm run start. Bueno, en este caso es run dead, pero pues antes de hacer esto pues debemos de terminar la configuración. En este caso me dice que en el index.css pues debo de añadir estas clases. Entonces, necesariamente no tiene que ser el index.css. Si tú lo tienes con otro nombre, pues no pasa nada. En este caso, voy a buscar el index.css, que yo sí lo tengo acá. Esto ya tiene unos estilos por defecto. Si corro, por ejemplo, npm run dev, esto pues ya trae unos estilos por defecto que los vamos a revisar acá. Vendría el fondo oscuro y estas cosas, pero pues vamos a quitarlo por ahora.
Entonces, si quito estos estilos, pues esto queda así todo blanco. Y pues vamos a añadirle lo que decía pues en la documentación, ¿no? Que decía que la base, los componentes y los utilities, y los añadimos acá. Pelamos control C, npm run dev, y pues revisamos acá. Bueno, acá ya cargó, no hay nada del otro mundo. ¿Por qué? Pues porque no hemos añadido clases. Si revisamos ya lo que vendría siendo pues la documentación, pues acá ya nos dice que el run start, y acá nos da un breve ejemplo de lo que podemos utilizar. En este caso, pues simplemente vamos a añadirle un fondo rojo o de cualquier otro color a lo que vendría siendo el contenedor. Entonces simplemente pues, class name bg en este caso vamos a colocarle, yo que sé, un rect de 400. Guardamos acá, y si se instaló correctamente, pues ya está acá rojo. Y si queremos centrarlos, pues ahí ya vamos utilizando lo que vendría siendo las clases. Ahora, para que les autocomplete, hay una extensión, la verdad que es muy buena, que la busquen acá, se llama Tailwind. Lo buscamos Tailwind. ¿Para qué? Pues para, como le está diciendo, para que les autocomplete lo que vendría siendo acá, pues Tailwind CSS. Y esto lo que vendría siendo, pues es como el oficial de Tailwind. Y esto lo que hace es lo siguiente. Bueno, acá por ejemplo el tema de los colores. Y si necesitamos, por ejemplo, un espacio o un flex o algo, por ejemplo, Justify, él ya va autocompletando pues lo que vendría siendo los estilos, y así pues podemos maquetar de una forma, la verdad, muy sencilla. Entonces pues eso sería todo por este video. La verdad fue algo muy cortico, pero pues quizá a alguien le ha de servir. Si les gustó el video, por favor, pues si pueden suscribirse y darle like o comentar cualquier duda que tengan, pues me serviría de gran ayuda. Entonces pues eso sería todo por este video, y pues nos vemos en el siguiente, en el cual ya vamos a ver lo que vendría siendo pues cómo funciona el grid, el responsive y estas cosas. Entonces, pues nos vemos hasta la próxima.